En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cuando nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a coger un capítulo nuevo dentro de nuestro curso de la historia de la salvación. Habíamos quedado hablando, o llegamos al final, del libro de los jueces. Y quiero arrancar con una cita de Jueces para dar entrada a un nuevo capítulo dentro de nuestro curso de historia de la salvación, que es el de la monarquía. ¿Tenéis por ahí la Biblia a mano ya? Pues buscar Jueces 17:6. Alguien que lea, si lo tenéis ya. En aquel tiempo no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le parecía mejor. Perfecto. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Y se acabó. Pues bien, comenzamos ahora un nuevo periodo que podemos cifrar en unos 5 siglos, más o menos. Es decir, del año 1000 a.C., recordad que los años se cuentan en sentido inverso, al año 587 también antes de Cristo, que son esos 500 años, casi, esos 5 siglos de la monarquía hebrea, que vamos a estudiar en 4 libros. Según la terminología, son los 4 libros de los reyes, pero la más conocida y la que tenemos en nuestras Biblias viene como Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Así es como viene. Pero los 4 libros es los que abarca la monarquía. Y en este total de 4 libros, que como digo hablan de la monarquía, van a intervenir o van a estar saltando a la palestra en esta historia de la salvación los profetas. Es un periodo de la revelación que se va a incrementar con aportaciones proféticas. ¿Y quiénes son los profetas? No es nuestro curso, obviamente, hay todo un curso dedicado a los profetas escritores, que a lo mejor esa quedamos a continuación, ya veremos a ver. A continuación de que acabemos la historia de la salvación, ¿entiendes? Son hombres elegidos por Dios que hablan en nombre de Dios. No es el sentido típico, característico que tenemos del profeta como el que dice cosas que están por venir. Ha profetizado esto y se cumple. Eso es solo una parte de su cometido. La expresión profeta viene del verbo proferir, hablar, decir. Y los profetas son los que hablan en nombre de Dios. Ese es su término, ¿no? Pues bien, como digo, va a haber aportaciones de los profetas en esta historia de la monarquía. Ellos marcarán el camino de la salvación, denunciarán la maldad e infidelidad tanto del pueblo como de sus jefes y hablarán en cualquier sitio, en las plazas, en los palacios, en el templo. Serán los voceros de Dios y anunciarán las consecuencias de ser infieles a Dios. Pero, y esto es una característica común en todos los profetas, sembrarán siempre esperanza. Y sobre todo, y esta es la razón de que aparezcan transversalmente en estos libros de la monarquía, profetizarán la venida de Dios a la tierra, lo que está a punto de ocurrir litúrgicamente hablando,
y que sucedió en su momento, ¿verdad? Pues bien, esta historia de la salvación se va a ir delineando claramente a través de los profetas. En el enlace del periodo de los jueces y la monarquía sobresale un personaje extraordinario de todo el Antiguo Testamento, que es Samuel. Habréis oído hablar de él. Samuel reúne en su persona varias funciones. Es sacerdote, es juez, en el sentido de jefe, que hemos visto en estos libros anteriores, y que reúne en su persona todo el profetismo. Por decirlo de alguna manera, es el primero de los profetas. Y esta es la razón de llamarse los dos primeros libros con su nombre, primero de Samuel y segundo de Samuel, porque él es el prota. No es el prota propiamente dicho, pero sí el que interviene en todo el proceso, porque vamos a ir viendo que hay otros protagonistas, como son Saúl, como es Salomón, como es David, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Y vamos a ir viendo a un pueblo ya con poderío militar, con un buen nivel económico, con abundancia de bienes materiales, con pompas regias semejantes a otros reinos, y sobre todo anuncios del reino mesiánico, este que estamos buscando, vinculado a uno de esos reyes, vinculado a la dinastía de David. El Mesías será hijo de David, descendiente de David. En los acontecimientos del nacimiento, que vamos a vivir próximamente en estas fechas, pues veremos que es del tronco de Jesé, que se dice, de la genealogía de David. Y si cogéis el comienzo del Evangelio de Lucas o el de Mateo, encontraréis en esa genealogía, con todos esos nombres que vienen, uno desde Adán y otro desde Abraham, es la diferencia entre los dos evangelistas, haciendo llegar a Jesús como descendiente de David, por línea paterna y por línea materna. Esto os digo también para que no nos cause extrañeza si encontráis las dos aseveraciones, porque lo es. Es decir, tanto José como María pertenecen a la casa de David, aunque la genealogía, sobre todo en Mateo, vendrá por José, porque es el único que pinta algo. En aquella cultura, ya sabéis que la mujer pues pintaba muy poco, y desde el punto de vista legal, quedarse una mujer viuda y sin hijos, pues era quedarse a la intemperie, desprotegida total. Nos hemos saltado adrede un libro precioso, que si acaso tuviéramos tiempo, le dedicaríamos algún día al final, allá por junio, ¿no? Pero si no lo tenemos, si no lo llegamos a dar, porque mucho me temo que las fechas nos pillan, os recomiendo que lo leáis en casa a ratitos, que es el libro de Ruth. Se lee en un pispás, son 4 capítulos, pero es una pasada del libro, es una joya. Me voy a lo que iba. A la muerte de Salomón, el reino se va a partir en dos, 10 tribus se separarán arriba al norte, formando el reino del norte, que tiene por capital Samaria y que será conocido como el reino de Israel, y la tribu de Judá y Benjamín al sur formarán ese reino del sur, que tiene por capital Jerusalén y que conoceremos como el reino de Judá. Y ahí, a partir de ahí, irán apareciendo una serie de reyes de Israel, tanto en el norte como en el sur, y que serán de los que veremos algunas pinceladas más sobresalientes. Aparecerán también en el horizonte otros imperios, en el horizonte político se entiende, que entran en esta historia religiosa del pueblo de Dios, especialmente Egipto, Asiria y Babilonia. Importante Asiria y Babilonia, pero Egipto también, pero de cara luego a lo que ocurre al final, que no quiero adelantar acontecimientos. Vamos a comenzar ya con estos dos libros de Samuel. Forman una sola obra, en realidad, en el que la figura del profeta Samuel ocupa un puesto importante junto con Saúl y con David. En el primero de ellos vamos a ver el nacimiento de Samuel hasta la muerte del primer rey, Saúl, y en el segundo libro de Samuel veremos la coronación de David como rey hasta casi su muerte. Y luego ya empezaremos Primera de Reyes, con Salomón, etc., ¿no? Y nada más comenzar el libro, nos encontramos con un hecho histórico
que nos proporciona buenas enseñanzas y que reviste mayor valor. Y es un hecho, digo, porque es un hecho que se repite en Biblia. Y es ver que aunque estuviera permitida la poligamia, nunca dio buenos frutos, y sí serios inconvenientes. Y la segunda de las enseñanzas es la frecuencia de personajes elegidos por Dios para cumplir sus planes, nacidos, podríamos decir, de forma extraordinaria, de forma milagrosa. O sea, cuando los padres, pese a haberlo deseado, pese a haberlo intentado, no habían conseguido la concepción de ese hijo. Algo así como si Dios ya quisiera anticiparse en favor del elegido, del que ha de nacer. Y el libro comienza presentándonos el problema de un hombre casado con dos señoras, una de ellas llamada Ana, era estéril, y su esterilidad, pese a ser esposa más querida, le reportaba serios problemas. Vamos a ver por encima. Primera de Samuel, capítulo 1, y leemos 5 y 6. A Ana le daba solamente una porción, pues aunque amaba mucho a Ana, Yahvé había cerrado su útero, e irritábala su rival y la exasperaba por haberla Yahvé hecho estéril. Suficiente. Y la irritaba su rival, la chinchaba, podríamos decir en términos de nuestros días, diciendo, anda, que no tienes hijos, chincha, rabia, la niña, a ti te caga más, pero la que no tienes hijos, ¿no? Esta era la actitud de la otra esposa. Y como esto se repetía, era una mortificación constante, la pobre Ana no cesaba de llorar. Y aunque dolida y con muchas lágrimas, un día le hace al Señor este voto. Vamos a verlo, en el 1:11. Y añadió este voto: Señor Todopoderoso, si te fijas en la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y le das a tu sierva un hijo varón, se lo entrego al Señor de por vida y no pasará la navaja por su cabeza. Lo consagraré a Yahvé. ¿Hay alguna Biblia que dice tu Biblia acerca de Yahvé? ¿Yahvé qué? Sí, dice, consagraré... No, antes. Yahvé, ¿qué más? No te olvides de tu esclava y das a tu esclava hijo varón. Yo lo consagraré a Yahvé por todos los días de su vida y no tocará la navaja. Antes, cuando empieza. Oh Yahvé, Sebaot. Sebaot. Eso es lo que quería oír. Sí. Oh Yahvé, Sebaot. Curiosamente, es la primera vez que aparece este término en la Biblia. Y aparece unido a Yahvé, siempre, alrededor de unas 260 veces. ¿Y qué quiere decir? Pues la traducción que ella nos ha leído primero. Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, Dios de los ángeles, Dios de los astros, Dios de la tierra y los elementos, Dios todopoderoso. Eso es Sebaot. O sea que si os encontráis leyendo Yahvé Sebaot, pues es eso, sencillamente, Dios todopoderoso. Y como esta oración la hacía moviendo los labios, pero sin hablar en voz alta, sin poder ser oída, el sacerdote del templo de Silo, llamado Elí, creyó que estaba borracha, pero le pregunta a la mujer y él la despachó con estas palabras. Leamos 1:17. Entonces Elí le dijo: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Que te dé lo que le has pedido, pero vete en paz. Y Dios escuchó a Ana y tuvo un hijo y dio a este niño, le dio el nombre de Samuel, el importantísimo personaje del Antiguo Testamento que os decía y del que han tomado nombre los libros suyos, ¿no? Apenas destetado, he llevado al servicio del templo y dejado al sacerdote Elí. Y nos recoge de inmediato el libro, en su capítulo 2, un precioso canto. Leer algo del 2:1. No vamos a leer todo el canto de Ana. Oró Ana diciendo: mi alma salta de júbilo en Yahvé, Yahvé ha levantado mi frente y ha abierto mi boca contra mis enemigos, porque esperé de él la salud. No hay santo como Yahvé, no hay fuerte como nuestro Dios. Suficiente. ¿Os suena? Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu. Es un preludio del Magnificat.
y que no encontraréis en otro libro más que en este cántico de Ana. Y es igual, es el canto de júbilo de una mujer que se ve favorecida en su sencillez, en su humildad, que se siente escuchada por Dios. Y de repente nos presenta la historia un pasaje que impresiona. Y digo que impresiona porque es digno de ser tenido en cuenta por todos los padres. Eli era un buen sacerdote, pero sus hijos, dice la historia, que eran perversos. Hacían cuanto les venía en gana, despreciaban las prescripciones sobre los sacrificios, hacían incluso odioso el sacrificio, inducían a la gente a que obraran con la misma desenvoltura y hasta, dice el libro, se acostaban con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y Eli se limitaba a decirles, vamos a leer nada más un par de versículos. Del capítulo 2 leemos 23 y 24. 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas tales y tan malas como las que de vosotros he oído a todo este pueblo? No, hijos míos, que no es bueno lo que de vosotros oigo. Estáis haciendo que el pueblo de Yahvé se aparte de él. Y sigue aconsejándoles. Una razón de peso les decía que en las ofensas de hombre a hombre siempre está de por medio Dios para poder juzgar. Y a él se puede acudir. Pero si las ofensas son contra Dios, ¿quién va a intervenir? No puede intervenir nadie. Y los hijos de Eli rechazaban esta gracia. Y una vez más hemos de recordar sobre la acción divina como voluntad activa y voluntad permisiva, que no me canso de repetiros y que os he explicado varias veces. Por la libertad del hombre, el hombre hace lo que le parece, incluso que se le endurece el corazón. Y al permitir Dios, por la libertad de estos hijos, la conducta que tienen y ante el rechazo a la gracia para el arrepentimiento, no hay salida, solo queda la muerte. Y así resulta duro leer: Yahvé deseaba hacerles morir. Entender que no está diciendo eso, sino que el camino que lleváis va a ser consecuencia de esto, ¿no? Es el lenguaje semítico que ya conocemos. Y por otra parte, importantísimo, y es lo que no podemos perder de vista, es que el mismísimo Dios no excluye la libertad humana, es que nos ha hecho libres con todas las consecuencias. Y esta es nuestra grandeza y a la vez nuestra posible desgracia, según el uso que hagamos de nuestra libertad. El texto nos va induciendo al gran personaje, diciendo en contraposición a los perversos hijos de Eli, leo yo, dice: entre tanto, el niño Samuel iba creciendo y se hacía grato tanto a Yahvé como a los hombres. Está en el 2.26, a lo que tomáis nota. Y Eli, con su indulgencia, su pasividad, prefiriendo preservar a sus hijos antes que el fiel cumplimiento de sus obligaciones sacerdotales, recibió la profecía de su castigo. Vino Eli, un hombre de Dios, y le dijo: así habla Yahvé, y le fue detallando la libre elección divina del sacerdocio dentro de las tribus de Israel. La condición para permanecer en el santuario era la obediencia, el andar en la presencia de Dios. Y al no cumplir con sus obligaciones de Aarón y sus descendientes, Dios retira para la familia de Eli estas promesas. Pero conservará la vida de algún descendiente que verá pasar la dignidad a otra mano. Dice el libro, leen en el 2.34. Porque les deja esta señal. Te servirá de señal lo que sucederá a tus hijos Ofni y Fines. Ambos morirán en el mismo día. Que te sepas, que quede claro que no va a haber, porque tu hijo fulanito y menganito van a morir el mismo día. Las cosas de Dios, y esto lo vimos en el libro de Levítico, os acordaréis, son santas y santamente hay que tratarlas. Duro lo que Elí escuchó del hombre de Dios. En el 32, 2.32. Y siempre veas ante ti un rival, aun en las prosperidades de Israel, no habrá nunca ancianos en tu casa. Nunca habrá ancianos ya en tu casa. Impresionante, vamos a ver ya la vocación de Samuel, porque todos sabemos que vocación es llamamiento o llamada. Uno es
y amado al matrimonio tiene vocación al matrimonio. Uno es llamado a la vida sacerdotal, es vocación a la vida sacerdotal. Uno es llamado por vocación a ser célibe en la vida o consagrado, y esa es su vocación. Pues vocación es sinónimo de llamar de Dios, de llamamiento. Y nos hacen una pequeña advertencia al comienzo de este capítulo 3 y que tenemos que tener en cuenta. Leer el 3.1. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Era por entonces rara la palabra de Yahvé y no era frecuente la visión. No eran frecuentes las visiones, era rara la palabra de Yahvé en aquel tiempo. Se ve que la vida pecaminosa del pueblo, y particularmente de los sacerdotes o permisivos, les hacían indignos de recibir la palabra de Dios o de tener visiones proféticas. Carecían, por decirlo de alguna manera, de las disposiciones mínimas y necesarias para recibirlas. Yo esto lo comparo con la oración. Y es que Dios no me habla. Es que yo me pongo a hacer oración y no escucho a Dios. Y yo me pregunto a mí el primero, ¿pero estoy en actitud de escucha? O no paro de largarle yo todo el rato, Señor, quiero esto, quiero aquello, te doy gracias por esto, te doy gracias por aquello. Yo he pensado que, pues, que a lo mejor no le dejo al pobre hombre ocasión de que me hable. Eso es, en este caso, la disposición mínima para entrar en contacto con Dios. El darle opción a que hable. Bueno, pues aquí se juntan las cosas, ¿no? Está claro que no había disposición y por tanto no se daba la palabra de Dios. Y esto, la vocación de Elí, o sea, la vocación de Samuel, contada en este santuario de Silo, que por eso os decía que lo buscaréis en vuestros mapas, para que os hicierais idea de dónde estamos, de lo que estamos hablando, la habréis oído cientos de veces, sobre todo si habéis dado catequesis a niños, porque es un pasaje que se suele poner en las catequesis. Flavio Josefo, ya sabéis que es un escritor judío, en su opinión dice que cuando ocurrió la impresionante llamada de Dios a Samuel, este tendría unos 12 años. El caso es que Samuel dormía cerca de donde estaba el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, y la lámpara de 7 brazos que permanecía encendida toda la noche. Y estando Samuel dormido, Yahvé llama a Samuel y él le contestó, heme aquí. Y corre a donde estaba el sacerdote, donde estaba Elí, pues creía que era Elí quien había llamado, y le dice, capítulo 3 del libro primero de Samuel, del 3 al 5. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó, Samuel, Samuel, y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Y Elí le dice que no lo ha llamado, que se vuelve a acostar. Pero por segunda vez vuelve Dios a llamar a Samuel y se repite el mismo viaje de ir a ver a Elí y la orden del sacerdote de que se acueste, que él no ha sido, que él no lo ha llamado. Y como esto ocurre ya por tercera vez, que Dios llama Samuel, Samuel, y este se presentó como otra vez ante Elí, Elí le dice, 3:9. Y le dijo, anda, acuéstate, y si te llama alguien dices, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Yahvé, que tu siervo escucha. El joven escuchó de Dios el terrible castigo para la familia de Elí a la mañana siguiente, y después de abrir las puertas del santuario no se atrevía el pobre muchacho a contar a Elí el mensaje del cumplimiento del castigo, pero Elí le rogó que no se lo ocultase, que no le ocultase nada, y tras haberlo escuchado, Elí le dice, 3:18. Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Él comentó, es el Señor, que haga lo que le parezca bien. Él es el Señor, que haga lo que merezca o lo que parezca según su modo de ver. Samuel creció y al igual que tantos elegidos de Dios, Dios estaba con él. Y dice el texto que todo Israel reconoció que era Samuel un verdadero profeta de Yahvé, al que Dios le siguió hablando en Silo,
mientras ya muy viejo, Elí seguía con el problemón de los hijos que seguían por ese pésimo camino de conducta ante Yahvé. Por aquel entonces, los filisteos declararon la guerra a Israel. Tuvieron una primera derrota bastante seria y recurrieron a un medio que a ellos les parecía infalible. Leed en el 4:3. La tropa volvió al campamento y los concejales de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Correcto. Ricciotti, este gran comentarista bíblico, dice que el recuerdo de las antiguas victorias obtenidas por Moisés y por Josué, que aproximaban el arca a las filas de los combatientes, no debió de ser ajeno a esta decisión. Es decir, si esto ha funcionado otras veces así, pues vamos a coger el arca. Acordaos el paso del Jordán, etcétera, ¿no? Cuando la conquista de Jericó. Y ni cortos ni perezosos, los hijos de Elí se llevaron el arca. Y no solo la derrota fue un desastre, sino que el arca quedó en manos de sus enemigos. Uno que logró sobrevivir y que escapó con los vestidos rotos, la cabeza llena de polvo, va corriendo al templo de Silo, y al casi centenario Elí, medio ciego, que esperaba con ansia el resultado por el arca de Yahvé, tuvo que escuchar esto. Leed el 4:17. El mensajero respondió: Israel ha huido ante los filisteos, ha sido una gran derrota para nuestro ejército. Tus dos hijos, Hofni y Finees, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Y el arca de Dios ha sido capturada. Al escuchar el bueno de Elí la terrible nueva sobre el arca de Dios, cayó hacia atrás en el asiento que estaba y se rompió la nuca. Quedó muerto al instante. Porque no le impresionó tanto la muerte de sus hijos como el fin del arca en manos de sus enemigos. Jamás había caído sobre la nación de Yahvé semejante desastre. El enemigo triunfante, el arca en manos del enemigo, el santuario nacional vacío, sin la cosa más sagrada y, lo que es más grave, sin personal sagrado. Para entender mejor el dolor de Israel, basta saber que hasta la nuera de Elí, mujer de Pinjas, que estaba en avanzado estado de gestación, al oír la muerte de su marido, de su suegro, de su cuñado y de la captura del arca, murió al dar a luz un hijo diciendo, de el 4:22. Ella dijo: ha pasado la gloria de Israel porque ha sido capturada el arca de Dios. ¿Por qué ha sido capturada el arca de Dios? Los filisteos, no contentos con llevarse el arca de Dios de los israelitas, la introducen en el templo de su dios, el dios Dagón, y la ponen a su lado, pero por debajo, como inferioridad vencida, que te lo ha ganado el nuestro. Pero al día siguiente, vamos a ver qué pasó. 5:3. Al día siguiente, levantándose de mañana, vieron los filisteos a Dagón, tendido en tierra y con la cara contra ella, delante del arca de Yahvé. Le cogieron... Suficiente. Va y pum, se lo encuentran allí de bruces al arca de Yahvé. Vuelven a colocar el ídolo en el mismo puesto y al día siguiente los filisteos debieron quedar alucinados. Sigue leyendo en el 4. Pero al otro día, cuando se levantaron, encontraron a Dagón tendido en tierra boca abajo y cortada la cabeza y las manos, que yacían en el umbral, sin quedar de Dagón más que el tronco. Más que el tronco. Un hecho significativo. Fijaos, los sacerdotes de este ídolo, en respeto a que la cabeza de su dios estaba tirada sobre el umbral, a partir de entonces entraban sin pisar el umbral del templo. Sería un ídolo todo lo que tú quieras, pero el carácter de sagrado lo tenía muy claro. No fue esto solo. Los filisteos sufrieron una epidemia pestilente, mortal, que cubría el cuerpo de bubas, una especie de peste bubónica, y sospechando que todos estos males eran por culpa de tener el arca, se decidieron a desembarazarse de ella. La envían a otra ciudad, pero también esa ciudad se ve invadida por la epidemia, y lo mismo en otra ciudad que recibió el arca.
no les quedaba otra a los filisteos que devolver el arca a Israel. Pero, ¿y si todo fueron casualidades? ¿Y si no era la causa de tantos males el arca de Dios de Israel? Bueno, pues la forma de saberlo con certeza y que pensaron era infalible. Los sacerdotes y adivinos aconsejan devolverles el arca, pero no de vacío, sino con una ofrenda de desagravio. Mejor lo leemos. 6:3. Ellos respondieron: si volvéis el arca del Dios de Israel, no la mandéis de vacío, y no dejéis de hacerle una ofrenda de desagravio. Si os curáis, sabéis que era su mano la que pesaba sobre vosotros. Vamos a estar seguros de que era él el que hacía esto. Y envían el arca, no se les ocurre otra cosa, que con reproducciones de esos tumores y de ratas de oro, pensando, así decían, honrar al Dios de Israel, quizá deje así de hacer sentir su mano sobre nosotros. Y por si quedaba duda, se les ocurrió algo ante lo que nadie podía quedar la más mínima duda. Fijaros lo que hicieron. Tomaron 2 vacas que estaban criando y que no habían estado nunca puestas al yugo. Las uncen al carro, dejan sus terneros lejos de ellas, pero en el sentido contrario a donde tenían que ir. Y oh maravilla, dice el libro, que los animales caminaron contra el empuje de su instinto, o sea, camino de Israel, que era opuesto al sitio donde habían dejado sus terneros. Leerlo 6:12. Las vacas tomaron el camino de Bet-Semes y siguieron derechamente por él. Iban andando y mugiendo sin declinar ni a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta llegar al territorio. Suficiente. Quedaron atónitos. Ellos mismos no se lo podían explicar. ¿Os podéis imaginar la alegría de los israelitas cuando ven de nuevo en su poder el arca de Dios, después de 7 meses de haber sido capturada? Lo más probable es que en Silo había sido destruida por los filisteos porque el arca no volvió allí. No todos se alegraron de tener el arca de nuevo en Bet-Semes, y la familia de un tal Jeconías no se alegró, y por faltar al respeto al arca empezaron a indagar qué había dentro, o sea, fueron curiosos, y Dios permitió que fuesen castigados. La gente se decía, 6:20. Y las gentes de Bet-Semes se decían: ¿quién puede estar delante de Yahvé, este Dios santo? ¿Y a dónde habrá de ir al alejarse de nosotros? Suficiente. Gran enseñanza. Temían por la santidad que exigía su presencia. Fijaros, que no es que porque el arca sea santo, sino que para estar delante del arca tenemos que intentar ser lo más santos posibles. Al fin, en una casa, estando al cuidado de un hijo de la familia llamado Eleazar, queda el arca hasta los tiempos de David, por resumiros la historia, ¿no? Y dice la historia que pasados 20 años, los hijos de Israel se volvieron de nuevo a Yahvé, otra gran lección, se volvieron a Dios. Razón, porque sufrían la opresión filistea, porque les apretaba el calcetín otra vez, y el pueblo vuelve al llanismo por la intervención de Samuel. ¿Os acordáis que esta era la tónica del libro de los jueces, no? Que nos están chinchando, que acudimos a Yahvé, que Yahvé suscita un juez. Pues aquí igual acuden a Samuel, que lleva a cabo una campaña contra el sincretismo. Pregunta de examen, ¿qué es eso del sincretismo? Venga, que suspendo. Pues adorar a varios dioses. Adorar a varios dioses a la vez, efectivamente. Yahvé uno más. Bueno, pues lo que hace Samuel es hacer una gran campaña contra esto. Samuel les decía, 7:3. Samuel dijo a los israelitas: si os convertís al Señor de todo corazón, quitad de en medio los dioses extranjeros, Baal y Astarte, permaneced constantes con el Señor, sirviéndole solo a Él. Sirviéndole solo a Él, no como un Dios más. Y no, quitar todo lo demás y servirle solo a Él. El pueblo quitó los ídolos, hicieron una gran ceremonia religiosa preparada por Samuel y confesaban. Lee 7:6. Se reunieron en Mizpah
Sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado contra Yahvé. Por cierto, sabéis que hemos comenzado el año de la misericordia, ¿no? ¿Sabéis cuál es el primer requisito? De todos los que hay, que son facilones. ¿Cuál es el primero? Confesar, perdón, no. Reconocer mi miseria. Pecado. Para ser acreedor de la misericordia, lo primero que tengo que reconocer es que soy miserable. Entonces, lo primero de todo es el arrepentimiento. Claro, el arrepentimiento nos llevará a la confesión o a la comunión, oraremos por el Papa, visitaremos un santuario de los que, como sabéis, este es excepcional, es para todo el mundo, y en las catedrales de todas las diócesis del mundo se puede ganar el jubileo. No es necesario ir a Roma, como otras veces, o a Santo Toribio de Líbana o a Santiago de Compostela, que no. Cualquier catedral o concatedral o los templos que el obispo designe en su diócesis. Hay algunos que designarán más de la catedral, obviamente, sobre todo si son diócesis extensas en que, bueno, pues sea difícil acudir a un solo punto, pues seguro que pondrá más de uno para dar facilidades, porque esa es la... Y por cierto, ahora que me ha salido esto, me vais a perdonar si hago un inciso. Es que claro, como estamos en un año de la misericordia, tampoco podemos dejar esto de lado. Como dicen en mi pueblo, sin salirse de la palma todo es trillar. ¿Me permitís que hagamos un inciso en Reyes para leeros una frase que dijo el Papa a propósito del año de la misericordia? Y se acuerda de todo el mundo, de enfermos, de personas ancianas, de personas solas, de los presos. ¿Y por qué todos estos no tienen que recibir el jubileo si no pueden ir a una puerta santa? Os leo solo el de los presos. Dice: mi pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de su libertad. El jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, dice el Papa, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo, han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad, dando su contribución honesta. El primer requisito: se siente uno pecador. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre, que quiere estar cerca de quien más necesita su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia. Y ojo a esto, porque es muy bonito. Va a la raíz, a la médula de lo que es la puerta santa, que es la actitud con que la atravieso. Dice él: en la capilla de las cárceles podrán ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la puerta santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. No me digáis que no, es precioso, no podía dejármelo en el tintero, ya que ha salido el tema de la misericordia. Y esa es la actitud con la que hay que cruzar la puerta santa. De poco me vale ir a la Almudena y, pues, como voy el domingo a misa, no. O sea, si vas a pasar por la puerta santa, pasa por la puerta santa. ¿Me habéis entendido con lo del pasa? Bueno, ya está, seguimos. Decía que el pueblo de Yahvé, o sea, el pueblo judío, se vuelve a Yahvé, y Yahvé dice que sea solo él a quien adoren y que quiten todos los ídolos, ¿no? Samuel era ya una autoridad en Israel, la máxima autoridad, un hombre de Dios, y juzgó a Israel todo el tiempo de su vida. Ya anciano, hizo el intento de establecer un régimen organizado y designó a 2 hijos para que le ayudasen en la judicatura. ¿Y qué cosas permite Dios? ¿Y qué misterio de la libertad de cada uno? Hijo de un santazo, buen ejemplo, educación, consejo seguro que no faltaron, y dice el texto de él en el 8:3. Pero los hijos de Samuel no siguieron los caminos de este,
sino que se apartaban de ellos por avaricia, recibiendo presentes y violando la justicia. ¿Cuántos trajes de la misma tela podríamos cortar en buenas familias de hoy, de nuestro siglo? ¿Cuánto dolor, por otro lado, de tantos padres que tienen tales hijos, ¿no? El pueblo, viendo a Samuel viejo y la conducta escandalosa de sus hijos, fueron a Samuel y le pidieron algo que el pobre Samuel le dolió en el alma. Leámoslo. 8:5. Y le dijeron: tú eres ya viejo, y tus hijos no siguen tus caminos. Danos un rey para que nos gobierne, como tienen todas las naciones. ¿Sabéis por qué le dolió en el alma a Samuel tal petición? Porque para Samuel no podía haber otro rey mejor que el propio Yahvé. Suponía la petición para él un desprecio a ser vasallos de Yahvé. Pero Yahvé dice a Samuel, 8:7. Pero Yahvé dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en cuanto te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Hay a continuación una intimidad de Dios con Samuel que impresiona. Es una dulce queja de Dios que es amor para su querido pueblo. Se queja Dios a Samuel como han hecho conmigo desde que lo saqué de Egipto hasta ahora, dejándome para irse a servir a otros dioses, así hacen ahora. No cabe duda que influía en el pueblo el ver que otros pueblos tenían su rey, pero no fue la totalidad del pueblo la que estaba conforme. La mayoría se sintió monárquica, pero otra minoría no. Y Samuel puso al descubierto los inconvenientes y las cargas que suponía tener un rey. Y Samuel advertía de lo que era común en aquellos tiempos, y entre otras cosas les decía, en el 8, del 11 al 14. Y les dijo: ved cómo os tratará el rey que reinará sobre vosotros. Cogerá a vuestros hijos y los pondrá sobre sus carros y entre sus aurigas, y los hará correr delante de su carro. De ellos hará jefes de 1000, de 100 y de 50. Les hará labrar sus campos, recolectar sus mieses, fabricar sus armas de guerra y el atalaje de sus carros. ¿Sigo? Sí, hasta el 14. Tomará a vuestras hijas para perfumeras, cocineras y panaderas. Y por si fuera poco, le dijo, va a quitaros las viñas, olivares, se los dará a sus servidores, ni más ni menos que lo que ocurría con los pueblos de alrededor que tenían rey. Siempre hemos repetido que al leer la historia de la salvación hemos de hacer el esfuerzo de meternos en el túnel del tiempo y ir a aquel marco histórico, porque Samuel no hizo más que recordar lo que eran legítimos derechos de los reyes vecinos. Y ante esto, de nada les dijo: os valdrá clamar a Yahvé, puesto que habéis sido vosotros los que le habéis pedido que os dé un rey. Y es frecuente no escuchar los consejos de las almas buenas cuando no van a favor de nuestros deseos. Y a Samuel no le hicieron el más mínimo caso. El pueblo en su mayoría volvió. 8:19. El pueblo desoyó a Samuel y dijeron: no, que haya sobre nosotros un rey. Y así seremos como todos los pueblos. Y se quedaron tan frescos. Y como nunca faltan razones a quien se emperra en no escuchar los buenos consejos, le daban a otros, ¿no? Pues será que juzgue, el que nos juzgue, el que irá delante de nuestras batallas. Y Samuel repite a Yahvé esta queja, lo que el pueblo le decía. ¿Y qué le dice Dios? Que aquí lo vamos a quedar, porque son menos cuarto. 8:22. Y Yahvé se dijo: escúchalos y pon sobre ellos un rey. Entonces dijo Samuel al pueblo: váyase cada uno a su ciudad. Perfecto, nos quedamos aquí. Ya veremos a ver cómo elegimos rey y qué rey elegimos para el próximo día. ¿Vale? Pues dejamos a la visión para que podáis ir a misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la mañana, bendita del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se conectan las ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un grano de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y
el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantado en pie de guerra, no